Hablamos de interseccionalidad, ¿no? ¿Qué retos enfrenta una mujer que además vive en el ámbito rural y que además experimenta alguna cuestión de salud mental? Uy, a lo mejor lo que había que contestar que no retos no tenemos, ¿no? Las mujeres en el rural y las mujeres en general, con sufrimientos emocionales. Es evidente que el patriarcado, el capacitismo, el cuerdismo, cruza nuestras vidas, nuestros cuerpos cada día, ¿no? Y es un reto sobrevivir a todo ello. Nosotras, el proyecto que hoy venimos aquí también a comentar, ¿no? Lo que ponemos encima de la mesa es un reto clave y fundamental, que es la visibilidad. Pero la visibilidad sin tópicos, sin prejuicios, ¿no? Las mujeres rurales sufrimos una mirada urbanocéntrica, ruralfóbica, el cual, digamos que nuestros saberes propios, nuestros saberes y experiencias propias son minimizadas, tienen menos valor social, de innovación, de creación, de respuesta a todo lo que está sucediendo lamentablemente hoy en día, ¿no? Evidentemente, cuando tienes un diagnóstico o un problema de salud mental, la etiqueta de desaliñada, no capaz, etcétera, ¿no? Anula absolutamente cualquier propuesta construida en positivo, en lo social y que proviene de las mujeres, ¿no? Nuestra propuesta es cambiar esas miradas, ¿no? En positivo, ¿no? Nosotras tenemos muchas mujeres referentes. Quiero aprovechar el momento también para reconocerlas, como es María Sánchez, ¿no? Una lideresa en este momento desde el mundo rural, que pone ese foco, ¿no? Ese foco en el rural desde una mirada ecofeminista y de construcción desde lo rural como algo positivo para toda la red de la humanidad, digamos, ¿no? Y esos saberes, ¿no? Esos saberes en positivo, ¿no? Que pueden responder a muchas de las crisis ecosociales que hoy estamos sufriendo, ¿no? María es desde el punto de vista de la mujer rural, ¿no? Como hablas de la interseccionalidad, yo también hay que destacar, y más aquí en Asturias, a Patricia Rey desde su lucha, desde el sufrimiento emocional de muchos años, con mucha producción analítica de respuestas a esta situación que vivimos mujeres con trastornos mentales, ¿no? O sufrimientos en algún momento de la vida. Paula Tomé, Mercè Torrentallé es una mujer rural desde un pueblín chiquitín de Cataluña que está luchando en primera línea con el problema importante de las contenciones mecánicas, químicas, físicas en las situaciones de problemas de salud mental a la hora de una hospitalización, ¿no? Esos son ejemplos pequeñitos o no tan pequeñitos desde el rural, y eso es para nosotras importante, visibilizar esos ejemplos y esas prácticas, ¿no? Otro reto súper importantísimo es de construir todos estos modelos, ¿no? Basados en este sistema que nos denigra, que nos excluye, que nos oprime a las mujeres distintas, diversas, ¿no? En el medio rural, pues mira, ayer quería, aprovechando este encuentro, recordé hace poquito el Ministerio del Medio Rural ha presentado su diagnóstico de igualdad, que hacía como 10 años que no lo había presentado, ¿no? Y lo ha actualizado. Y sorprendentemente se vuelve a detectar que más del 65% de la población en el rural considera que nosotras somos más capaces de los cuidados. Es un porcentaje todavía demasiado alto, ¿no? Que los roles diversos de lo femenino y lo masculino tienen sentido hasta en un 40 y tantos %, ¿no? En ese contexto, y son pequeños ejemplos, pequeños datos que pongo encima de la mesa, en ese medio que además está masculinizado, que además tenemos un problema de población importante, de ausencia de recursos, etcétera, pues el éxodo femenino, es lo mínimo, ¿no? Digamos, ¿no?
si no deconstruimos esas miradas y esos planteamientos, es muy difícil sobrevivir en este medio, ¿no? en el medio rural. Nosotras que planteamos bajo este punto de vista, pues un reto importantísimo, la corresponsabilidad de cuidados, como planteamiento además público, político y social, ¿no? Acciones concretas también en el medio rural, evidentemente, y sobre todo en el medio rural. El tema de la coeducación, una clave fundamental, y en el tema más específico de salud y salud mental, también tiene todo que pedimos, sobre todo la construcción de recursos de cuidados en el rural, ¿no? Bueno, es muy más conocido todas las reivindicaciones que tienen que ver con la mejora de las conexiones, ¿no? Las movilidades, estas cuestiones. Yo creo que nosotras, mujeres rurales y mujeres rurales diversas, con problemas de todo tipo, lo que necesitamos son servicios públicos de cuidados, porque mayoritariamente ese es el esfuerzo que se nos exige a nosotras las mujeres rurales, ¿no? No solamente trabajar, etcétera, sino los cuidados de un gran número de población dependiente y mayor, y por otro lado de los menores, ¿no? Cuando además tienes añadido un problema de movilidad, que en el caso de salud mental, por ejemplo, que este dato a veces no es muy consciente, ¿no? El impacto que tiene para las personas con trastornos o diagnósticos o medicaciones que no pueden acceder a tener un vehículo propio, por ejemplo, ¿no? Lo que eso supone en el medio rural es la exclusión. Creo que algunos cuantos retos quedarían por ahí, pero... Claro, nos has dibujado un poco el contexto en el cual estáis, con todos los frentes abiertos, y sin embargo hoy nos vienes a hablar de un proyecto concreto, ¿no? Que es el Hub Genera. ¿Qué es específicamente lo que buscáis, lo que hacéis? Mira, pues con todo este abanico foto tan preocupante, la Confederación de Salud Mental España, que bueno, tiene toda una red, una implantación en todo el territorio del Estado español, con sus 18 federaciones, y una de sus prioridades es analizar y buscar respuestas al empleo y a la sostenibilidad de la vida de las personas con trastornos mentales. Personas, y por supuesto incluyen mujeres, ¿no? Y por supuesto incluye el rural, ¿no? En ese reto lo que nos dimos cuenta pues en el año ya 2018 aproximadamente, es que no hay datos reales de la situación de desempleo de las mujeres en el medio rural en general, pero si además añades el cruce de trastorno mental o sufrimiento emocional o diagnósticos psiquiátricos, porque ahí hay todo un abanico diverso, se desconoce más todavía, pero de los datos propios, bueno, era impactante que puede existir hasta un 90% de desocupación y desempleo, ¿no? Y es natural, ¿no? Se vive como algo, bueno, que las mujeres, bueno, las personas de diversos géneros y añadido las mujeres tengan ese nivel de desempleo, es muy, muy, muy preocupante, muy excluyente, y es un dato que hizo pensar hay que buscar soluciones y crearlas de otras formas distintas. Está claro que los itinerarios individualizados, que los acompañamientos individualizados de empleo no están dando resultados, y de ahí sale esta idea del Hub Genera. El Hub Genera es una unión, es una plataforma en red en la cual participamos en este momento 13 comunidades autónomas. Participan además de forma horizontal mujeres, porque para nosotros eso es clave, ¿no? Que mujeres con problemas de salud mental estén en esta organización y planificación al mismo nivel y con un valor tan positivo como cualquier otra voz, ¿no? Como cualquier otra persona profesional, líder de la red.
que están conjuntamente construyendo posibilidades de empleo, pero colectivo. Nosotras hemos introducido elementos concretos de apuesta colectiva a una necesidad social, un empleo colectivo, un empleo bajo el modelo de la economía social y en algún caso y solidaria, ¿no? Que es otro añadido más y otra familia más dentro del modelo de economía social y de la creación de otro tipo de trabajos que cuidan a las personas, que es clave, trabajos que cuidan al medio, que es clave, y trabajos que cuidan la salud mental, que son las tres claves, ¿no? Claro. Nos estás hablando de un proyecto que tiene una mirada de desarrollo sostenible, que tiene una mirada de comunidad, que tiene una mirada feminista, que tiene una mirada de economía social, que lo que busca es generar empleo y un medio de vida que dignifique y que sea viable. Sin embargo, estamos en un mundo neoliberal, desregulado, individualista, con lo cual vais totalmente a contracorriente, ¿no? Y creo que es el buen enfoque, además. Pero, ¿cómo se construye a contracorriente? ¿Cómo lográis tener impacto y qué impacto lográis tener? En el mundo de la salud mental o de los trastornos mentales es siempre bastante común ir a contracorriente, ¿eh? Con lo cual, en principio, eso no asusta. Y por otro lado, no sé hasta qué punto es contracorriente, ¿no? Yo creo que ahí hay donde miramos, dónde está el foco. Precisamente también para preparar lo de hoy, ayer revisé un poco los datos de la Confederación Empresarial de Economía Social y bueno, genera más de 2 millones de empleos al año, ¿no? Hay 45.000 organizaciones en esas redes. Si nos basamos en la red de economía social y solidaria, pues hay 50.000 personas vinculadas. Quiero decir, a lo mejor es que miramos y ojo, no niego lo que estás diciendo, ni muchísimo menos, ¿no? Ese sistema capitalista que nos devora y destruye, nos está destruyendo también a nosotras mismas, ¿no? Pero sí que hay esos ejemplos, ¿no? Y queremos y nos hemos basado y mirado hacia ellos. Por ejemplo, la centralidad de Lechera Asturiana es un modelo de economía social, ¿no? En el medio rural y liderado desde ahí, por poner un ejemplo. Otro ejemplo para nosotras importante, la Falleda. La Falleda está en Cataluña, proviene de una experiencia desde el manicomio y en este momento, 30 años después, tienen 400 puestos de trabajo desde el medio rural con personas con trastorno de salud mental. Esos son otros ejemplos. Ejemplos chiquititos que hemos construido en estos años, ¿no? Sobre todo es crear red. Nosotras, por ejemplo, hay un ejemplo en Canarias, el proyecto Ida y Vuelta, que es de mujeres de artesanía, de mujeres con problemas de salud mental, y están ahí liderando otra forma de hacer, generando empleo y de cuidados propios, y de corresponsabilidad y de conciliación. Otro ejemplo de asistencia personal, que creo que es algo importante y a desarrollar en el sistema de dependencia en Castilla y León. En este año también la red ha puesto en marcha como 200 personas, asistentes personales en el medio rural con problemas de salud mental, generando empleo y acompañando a otras personas con problemas de salud mental, ¿no? Bueno, propuestas hay. Nosotras animamos, y es lo que hemos hecho en estos años, buscar, aprender y construir red para replicar. Porque ¿para qué vamos a volver a inventar, ¿no? Si hay en un territorio, ayudémonos, aprendamos y apliquémoslo, cuidémonos. Para alcanzar esos éxitos, ¿no? esos logros que tiene un proyecto de estas características, que es ambicioso, complejo, también hay dificultades, ¿no? Que hay que ir abordando, sorteando y lidiando con ellas. ¿Cuáles son las más importantes o más frecuentes que os encontráis? Comenzamos antes, como 2 meses antes del COVID. Apareció esa situación por decir algo. Y rápidamente bueno, nos colapsamos un poco cómo hacíamos esto con esos medios. Pero fue maravilloso, estaban las redes y podías llegar con las redes
al medio rural, a las mujeres rurales, ¿no? Rápidamente ahí hubo además mucho movimiento, mucha gente que no estaba en esos medios entró, ¿no? No hablamos de las redes comunitarias únicamente, no, sino de redes sociales. Estoy hablando de las de digitales, Internet. en este momento de las digitales. Las comunitarias ya las teníamos construidas previamente, porque estamos en esta organización, ¿no? Esta organización nos dio ese paraguas de la Confederación Salud Mental España con sus territorios y voluntariamente se constituyó una comunidad, le llamamos Comunidad Genera, que voluntariamente participaron en todo momento en diseñar, crear, construir desde modelos formativos, se han construido a partir de ahí con saberes colectivos que hemos sumado entre mujeres con problemas de salud mental y profesionales, materiales específicos para construir de forma colectiva proyectos. Hay en marcha 17 proyectos diseñados, uno de ellos, por ejemplo, fue aquí en Asturias, en Mieres, a partir de esa experiencia. Y creo que no te estoy diciendo las dificultades, más bien los logros, ¿verdad? Dificultades, sobre todo el tema de motivación de las mujeres. Las mujeres con problemas de salud mental y con sufrimiento tienen ese estigma y autoestigma tan asumido, ¿no? Ese mandato tan asumido que tu voz, tu opinión no es nada, no sirve, no vale, que tú para lo único o que puedes quizás servir es para cuidar, porque no olvidemos, sobre todo las mujeres rurales cuidan, con problemas de salud mental cuidan, no es que sean cuidadas, ¿no? Ese prejuicio, imagen social no es precisamente es el común. Y ese ha sido el mayor reto, el que ellas se crean que es posible, que ellas se crean que se puede hacer colectivamente, y lo interesante además ha sido eso, que no solamente ha sido de un pueblín, sino de una red territorial, ¿no? Eso te da mucha más motivación para construir colectivamente cualquier opción de vida y más de empleo. Pues muchísimo éxito y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.